estancado en el primer paso. ¿Alguna vez te has sentido apasionado por tus sueños, pero tu entusiasmo se ha evaporado a la hora de pasar a la acción? La brecha entre el querer y el hacer puede parecer demasiado grande para saltarla, pero afortunadamente, un elemento poderoso de nuestro cerebro puede ayudarnos. La dopamina es un neurotransmisor responsable de la anticipación de la recompensa. Te hace desear sensaciones placenteras como comer chocolate o dar un beso. Entonces tu cerebro almacena recuerdos agradables y te motiva a actuar así de nuevo. Pero, ¿qué ocurre si la dopamina, la animadora personal de tu cerebro, empieza a hacer demasiados malabares con los pompones a la vez? Si te pierdes en la necesidad de entretenimiento y distracciones, se infiltrarán la procrastinación y la falta de concentración. Y cuando haces menos tareas, piensas menos en ti mismo. La confianza disminuye, mientras que la apatía y la desesperación aparecen en escena y, antes de que te des cuenta, acabas distraído, preocupado por las pequeñas cosas y dejas de lado tus grandes sueños. ¿Te resulta familiar? Esta es una señal de que un detox de dopamina podría ser beneficioso. Un detox o desintoxicante de dopamina es un periodo de abstinencia de los comportamientos con los que obtienes soluciones temporales y grandes recompensas, como el uso incesante de teléfonos inteligentes que inunda nuestro cerebro de dopamina. La idea es que apreciemos más los placeres de la vida. Someterse a una desintoxicación también te permite reflexionar. Cuando despejas tu mente, puedes hacer introspección. Es una forma estupenda de recordar cuáles son tus deseos y mantenerte bien encaminado. Escribe tus miedos e intenta comprender lo que significan. Imagina que tu estado emocional puede estar en orden y en paz. Puede que tu nivel de bienestar emocional sea invisible, pero es una burbuja poderosa que te llena de energía o te pesa. Quédate y descubre la magia científica detrás de una desintoxicación de dopamina para crear una burbuja emocional más positiva. Hackeando la felicidad. Tu cerebro es como una ciudad llena de edificios llamados neuronas. Estos edificios deben comunicarse para que te muevas, sientas y pienses. Utilizan sustancias químicas llamadas neurotransmisores para enviar mensajes entre sí que viajan de neurona a neurona y gracias a ellas sientes, sabes o haces algo. La dopamina es uno de estos neurotransmisores. La dopamina no es la única responsable del placer. Su liberación en respuesta a un acontecimiento no significa necesariamente que sea agradable. En cambio, después de la recompensa, es común que te sientas vacío. Redescubre lo que nos llena de alegría fuera de Internet, como los paseos por la naturaleza, llevar un diario y el arte. Los seres humanos buscamos la estimulación de la dopamina a través de la interacción con el mundo y pensamos erróneamente que esta estimulación de los sentidos nos dará plenitud. ¿Recuerdas ese día que pasaste acostado viendo Netflix con restos de chocolate por toda la manta? En momentos así parece que el mundo se detiene y necesitas tomarte un descanso del trabajo constante. Pero, ¿cómo te sentiste después? Encuentra formas equilibradas y saludables de alcanzar la felicidad. Ser humano es difícil. A veces quieres detenerte y esconderte bajo una manta calentita. Todos hemos pasado por esos momentos y démosles un aplauso por mantenernos vivos y descansados. Pero escapar constantemente de la realidad por satisfacciones fugaces no te llenará. No te hará sentir amor, conexión, ni te ofrecerá una sensación de pertenencia y encaje o de tener un propósito. Si sigues alineado con tus aspiraciones y deseos más profundos, te podrás cuidar de este peligro. ¿Qué te satisface? ¿Cómo te hace sentir? Cuando buscas una rápida dosis de dopamina, pierdes el control y la concentración. Abandonas tus sueños o no pasas tiempo con tus seres queridos por actividades que te hacen perder el tiempo, como las redes sociales. Es una pendiente resbaladiza de distracción. La dopamina es un elemento esencial en tu mochila evolutiva. Siempre que haces algo beneficioso para tu supervivencia, te impulsará a repetirlo. Pero la sociedad ha creado nuevas formas de activar la dopamina y no todas contribuyen a nuestro bienestar. Así que recuérdales a todos estos nuevos inventos que estimulan la dopamina quién es el que manda. No dejes de vivir conforme a lo que más valoras. Tu vida es aquello en lo que te enfoques. Si andas buscando una estimulación constante, puedes caer en trampas de dopamina. Cuanto más estimulas la liberación de dopamina, más vuelves a desearla, lo que puede convertirse en una adicción. Puedes entrar en un círculo vicioso de compras constantes, plataformas audiovisuales, sexo, trabajo o alcohol que te haga perder la concentración, ser poco productivo y no sentirte realizado. Existen muchas formas de buscar recompensas o gratificación a corto plazo, por lo que no es de extrañar que puedan engañar a tu cerebro. Tu concentración es tan valiosa que las grandes empresas compiten por ella. Amazon, Facebook y YouTube se esfuerzan por robar tu atención con sofisticados algoritmos. Ves un video y la aplicación te recomienda otro para intentar mantenerte cautivado el mayor tiempo posible. Pero estos algoritmos no tienen en cuenta tus intereses. Su objetivo es mostrarte anuncios y persuadirte para que compres cosas. Toneladas de notificaciones te gritan que dejes lo que estás haciendo y les dediques tu tiempo. Así es como secuestran y manipulan los neurotransmisores de dopamina de tu cerebro.
No es fácil ajustar tu atención para concentrarte en lo correcto. Sin embargo, cuando implementes lo que aprenderás en este resumen, serás más poderoso que esas empresas multimillonarias. Cada vez que aparece una notificación, esperas encontrar un me gusta o un mensaje de un amigo. Revisas tus correos electrónicos o YouTube esperando encontrar algo emocionante o divertido. De pronto te sientes sobreestimulado y pierdes la concentración. Limita las notificaciones para minimizar las constantes interrupciones digitales. La sobreestimulación ocurre cuando te dedicas excesivamente a actividades que crean descargas de placer, expectativas y recompensas. Las sensaciones que experimentas a raíz de ello son increíblemente fugaces y pasajeras, por lo que alcanzar objetivos que te proporcionen satisfacción a largo plazo no suena divertido. ¿Por qué esforzarte por conseguir una recompensa real cuando el mundo te está ofreciendo una bonificación en este preciso instante? El problema de las gratificaciones a corto plazo es que se te escapan de las manos tan rápidamente como arena entre los dedos. Entonces experimentas un vacío. En lugar de eso, puedes dedicar tiempo y energía a construir un castillo de arena que valores tanto que quieras sustentarlo a largo plazo. Haz espacio para lo que es realmente importante. Los seres humanos han evolucionado durante millones de años. Muchos de tus comportamientos actuales se deben a que tus antepasados creían que eran cruciales para la supervivencia. Por ejemplo, consumir azúcar y grasa produce dopamina. En el pasado, los alimentos dulces y grasos ayudaban a la gente a sobrevivir, ya que tenían energía y aportaban más calorías. Por ello, agradécele a la evolución tus gustos, pues los que disfrutaban con la comida dulce y grasa tenían más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. La sobreestimulación y las ansias de comer más también provienen del azúcar y la grasa. Es una buena idea reflexionar sobre tus porciones diarias. Del mismo modo, las redes sociales te hacen esperar una respuesta rápida a través de un me gusta, un comentario o un mensaje. Nos programan para querer resultados rápidos, lo que difiere de cómo alcanzamos nuestros objetivos a largo plazo. Es fácil caer en la gratificación a corto plazo y sentirse bien inmediatamente. Pero esto será un obstáculo para la búsqueda de la felicidad a futuro, ya que saltarás de un placer fugaz a otro con el objetivo de llenar el vacío y la insatisfacción lo antes posible. Pero lo curioso es que a veces necesitas ese vacío. Lo necesitas para llenarlo de todo aquello que te hace verdaderamente feliz. Y cuando lo sobrecargas con comida chatarra o un uso excesivo de las redes sociales, pierdes el deseo de vivir según tus valores más profundos. Resiste el impulso de comprobar constantemente si hay actualizaciones y mensajes. Te adentras en este mundo lleno de historias exitosas y te consideras un inepto. Entonces, el deseo de suprimir ese sentimiento con dopamina rápida y sobreestimulación es aún mayor. Estos son los principales consejos que puedes aplicar en este caso. Pregúntate, ¿cómo me siento con la actividad que estoy haciendo ahora? ¿Quiero sentirme así? Luego, pregúntate, ¿a qué le estoy prestando atención en este momento? ¿A qué le quiero prestar atención? Ser paciente te ayudará a lograr objetivos más importantes. Deshazte de las distracciones que te hacen perder la paz. Aprende a pensar en tus objetivos a largo plazo. Elimina o reduce lo que se interponga en tu camino hacia ellos. La dopamina y la estimulación constante pueden mermar tu capacidad de pensar a largo plazo. Thibaut Maurice. ¿Sabías que Steve Jobs no permitió que sus hijos utilizaran iPhones o iPads debido a los peligros subyacentes y los riesgos de adicción que pueden suponer? Bill Gates no les dio teléfonos a sus hijos hasta que cumplieron 14 años. Engaña a tu cerebro antes de que lo hagan los estimulantes de la dopamina. No procrastinas porque no seas lo suficientemente disciplinado, capaz o merecedor de tus sueños. Procrastinas porque te sientes sobreestimulado. ¿Con qué frecuencia te sientes tranquilo y centrado? Piensa en este ejemplo. Te levantas por la mañana, revisas tu teléfono, navegas por las redes sociales, preparas el desayuno y decides ver un video mientras comes. Chateas con alguien, te tomas otro café, respondes en Instagram y te deslizas por las historias durante 40 minutos. Vuelves a TikTok, envías un correo y lavas la ropa. Estás corriendo en una rueda de hámster de pequeñas tareas que te proporcionan una rápida dosis de dopamina. Tus obligaciones esenciales son aburridas en comparación con estas acciones. ¡Pum! Bienvenido a la procrastinación. Puede que este no sea precisamente tu patrón de procrastinación matutino, así que piensa en cómo es tu círculo de distracción. Aprende a disfrutar de actividades sencillas y no estimulantes. Estas son las 4 mentiras principales que te dirá tu mente para engañarte y sobreestimularte. 1. Puedes retomar una tarea en cualquier momento. ¿Qué diferencia harán 10 minutos? Espera, ¿te estás riendo? La verdad es que si no controlas tus acciones, es muy probable que pierdas horas. 2. Puedes posponer la tarea para más tarde. Un segundo. ¿Cuántos objetivos no has alcanzado por culpa de los retrasos? Existe el riesgo de que se convierta en un hábito. 3. Haz otra actividad divertida y emocionante. Emocionante no significa satisfactorio. Ambos sentimientos son conceptos importantes pero distintos. Debe existir un equilibrio entre ellos. 4.
Dejarás pasar oportunidades si no revisas tus redes sociales y correos electrónicos. El mundo está lleno de posibilidades. Siempre habrá muchas novedades. Califica estas mentiras en una escala del 1 al 10 para reflejar lo que te hace sentir sobreestimulado. La productividad consta de 3 componentes principales: constancia, impacto y concentración. La constancia significa desarrollar una rutina. El impacto es elegir lo que es más importante para ti. Para mantenerte concentrado, sigue estos consejos. Elimina las distracciones. Procura estar en el mismo lugar a la misma hora para trabajar. La inspiración y la concentración también surgen de la acción, así que el simple hecho de empezar la tarea puede ayudar. Trabaja sin interrupciones durante un tiempo. Puedes hacer ciclos de 45 minutos de trabajo y un descanso de entre 10 y 15 minutos. Del caos exterior a la paz interior. Ahora hablemos de cómo hacer frente a la sobreestimulación. Un detox de dopamina te ayudará a reducir tu nivel de estimulación para así crear el estado mental adecuado para realizar tareas importantes o desafiantes. Puedes proteger tu concentración creando hábitos y sistemas. Thibaut Maurice. Existen 3 tipos de desintoxicantes de la dopamina. 1. Detox de dopamina de 48 horas. Consiste en eliminar los estimuladores externos durante 48 horas, incluidos la cafeína, el alcohol, las películas, los teléfonos, las redes sociales, los videojuegos, internet y la comida chatarra. En cambio, puedes meditar, caminar, escribir un diario, leer, hacer yoga y disfrutar de la naturaleza. También es un buen momento para dormir, comer bien y simplemente existir. Disfruta de la soledad y no tengas miedo de aburrirte. La nada es un excelente lugar para nuevos pensamientos y comienzos. 2. Detox de dopamina de 24 horas. Consiste en hacer lo mismo que en la desintoxicación de 48 horas, pero durante 24. Volver a un estado mental natural y tranquilo puede llevar un tiempo, pero 24 horas es un gran comienzo. 3. Detox de dopamina parcial. Consiste en eliminar una actividad que consuma tu energía y tu tiempo. Por ejemplo, puedes limitar el uso de las redes sociales o descansar de los servicios de transmisión audiovisual. Al principio te puede asustar, pero si te esfuerzas en seguir pequeños pasos, tu mentalidad pasará de lo desconocido a lo posible. Veamos cómo empezar. Paso 1. Haz una lista de lo que debes y no debes hacer durante el detox. ¿Cuáles son tus mayores factores de distracción? Te dimos algunos ejemplos, pero presta atención a lo que te parezca adecuado. Paso 2. Implementa la fricción. ¿Cómo puedes evitar la sobreestimulación? Por ejemplo, si tienes problemas con Instagram, una buena idea podría ser eliminar la aplicación y utilizarla únicamente con un navegador. Escribe ideas como esta en tu lista de qué hacer y qué no hacer junto a cada actividad. Paso 3. Empieza el día con una rutina matutina tranquila. Otra idea podría ser añadir algo a tu rutina matutina que te ayude a concentrarte. Por ejemplo, haz estiramientos y escucha música relajante. Planificar el día te dará claridad y una sensación de control. Empieza tu mañana de este modo. Para evitar la procrastinación, establece objetivos para tu día. Las actividades muy estimulantes hacen que pierdas el control de tu atención y afectan a tu concentración a largo plazo. La sociedad ofrece muchas atracciones que pueden secuestrar tus neurotransmisores de dopamina. Quiere que compres artículos. La mejor forma de venderlos es robarte la atención y decirte que eres incapaz. Convertirte en quien quieres ser, formar una familia feliz o perder peso a menudo puede resultar complicado. Cuando estás sobreestimulado por la gratificación a corto plazo, no puedes hacer las cosas que te aportan más valor. No busques la plenitud en las actividades placenteras a corto plazo. La satisfacción surge de actividades que están alineadas con tus valores y objetivos. Elige el tipo de detox de dopamina que mejor se adapte a ti en este momento y piensa en cómo te sientes. Tu mente es un sistema tan mágico que te ayuda a construir tu vida. Explorarla de una forma tan emocionante puede traerte resultados que nunca creíste posibles. Si durante una desintoxicación experimentas ansiedad o quieres revisar tus mensajes, toma notas para identificar tu estado de ánimo y lo que puedes haber estado haciendo que te haya hecho sentir así. Te ayudará a comprenderte mejor. El mundo está luchando por tu atención, pero tú debes conseguir tus objetivos. La victoria en la batalla por la atención es un proceso continuo. A veces tienes que volver a empezar. Tú controlas tu entorno y no al revés. Después de todo, tu vida va hacia donde vaya tu enfoque.